kilómetros del noroeste de Jerusalén. Oiga, Jeremías era un joven consagrado, dedicado a Dios. Era solamente un joven, pero estaba apartado para Dios. Cuando comenzó a profetizar, era un jovencito, pero su vida estaba consagrada al Señor. Jeremías fue perseguido por su pueblo por profetizar el cautiverio. Recuerden el cautiverio de Israel, para cuando iban a ser llevados a Babilonia. Jeremías, oiga bien, fue perseguido y maltratado por su pueblo. Pero era un joven que estaba dispuesto a hacer cualquier cosa por Dios. ¿Qué estás dispuesto a hacer por Dios? ¿Qué estamos dispuestos nosotros en este tiempo a hacer por el Señor? Quizás no vamos a vivir de la forma en la que vivió Jeremías. O no vamos a ver en nuestras vidas ese tipo de ministerio o en la forma en la que Dios usó a Jeremías. Pero para este tiempo, oiga bien, usted y yo nos hemos convertido en instrumentos en las manos de Dios. Pero el Señor necesita que usted y yo dispongamos nuestro corazón para Él podernos usar. Por eso, en esta noche, yo quiero hablarle de 4 elementos más importantes en este mensaje. En primer lugar, para ser instrumento en las manos de Dios, debemos ser escogidos. Vemos en el versículo 5 del capítulo 1 del libro de Jeremías, es el capítulo que acabamos de leer, y dice: antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que naciese, te santifiqué. Antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué. Dios, oiga, Dios mismo hablando a Jeremías. Dios estableciendo un diálogo, una conversación con el profeta Jeremías. Fue el Señor mismo quien lo escogió. Lo escogió desde antes de la fundación del mundo. Antes de ser formado en el vientre de su madre, ya Dios lo había visto. Ya Dios había puesto su mirada sobre él. Porque el único que conoce el futuro es Dios. Porque antes de que tú nacieses, Dios ya sabía que ibas a estar en este lugar. Dios ya sabía que ibas a estar en este lugar adorando y glorificando su nombre. Cuando vamos a un diccionario secular, escogido es elegido o seleccionado. Dios seleccionó a Jeremías. Así como un día te seleccionó a ti. Así como un día te escogió a ti, Dios escogió a Jeremías. El mismo Dios que habló al profeta, que habló a aquel joven, el mismo Señor que puso en él su espíritu, es el mismo al que nosotros hoy adoramos y glorificamos. Es el mismo Dios de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Los tiempos cambian. El tiempo pasa. Y han pasado muchas dispensaciones, pero Dios sigue siendo el mismo. Dios sigue siendo el mismo. Ese que te escogió un día, que te escogió con un propósito, para ser instrumento en sus manos. Para ser instrumento en sus manos.
A ver, yo creo que no me expliqué bien. Dios te ha elegido para que seas un instrumento en sus manos. Dios te ha escogido a ti. Pedro, Dios te escogió a ti. Yo no sé si hay algún Pedro acá en esta noche. Pero Dios te escogió, Dios te eligió. Antes que te formase Él mismo. Porque estas fueron las palabras que le dijo el Señor al profeta antes que te formase. Antes que yo te hiciese. Te santifiqué. Fui yo te conocí, te santifiqué. Dios mismo hablando al profeta Jeremías. Él tenía una tarea difícil. No era fácil lo que tenía que hacer el profeta Jeremías. Pero lo importante es que la elección la hizo el Señor. La elección la hizo el Señor. Dice la palabra de nuestro Dios en Efesios capítulo 1 versículo 4: según Él nos escogió en el antes de la fundación del mundo para ser santos y sin manchas delante de Él. Y dice la palabra en la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, también en el capítulo 1 versículo 4: porque conocemos, amados de Dios, vuestra elección. Vuestra elección. Quizás usted tiene hermanos que no le sirven a Dios. Quizás usted tiene familia que no le sirve a Dios. Y usted ve mucha gente que no le sirve a Dios. Pero usted tiene el privilegio de estar acá en este lugar, pararse aquí y adorar y glorificar el nombre del Señor. Glorificar el nombre de Dios. Es porque así el Señor lo ha determinado. Es porque así el Señor le ha placido. Nunca olvides, querido hermano, que usted y yo hemos sido elegidos por Dios para ser instrumento en sus manos. En segundo lugar, para ser instrumento en las manos de Dios, debemos ser llamados. Para ser instrumento en las manos de Dios, debemos ser llamados. Queridos hermanos, Jeremías, allí en el mismo capítulo 1, en el mismo verso 5, el Señor le dice al profeta, le dice allí al joven: te di por profeta a las naciones. Te di por profeta a las naciones. ¿Qué significa llamado? Según el diccionario secular, la palabra llamado se usa como un objeto personal para llamar a alguien, invitar o convocar. Y el Señor le dice al profeta: yo, valga la redundancia, yo te di por profeta a las naciones. Fue Dios quien le hizo el llamado. Jeremías no era de esos hombres que se paran hoy en día en los púlpitos a decir yo soy profeta y comienzan a hablar de parte suya. Jeremías era un hombre que realmente había sido llamado por Dios. Amén. Un verdadero profeta. Un hombre de Dios, un hombre que había sido llamado por el Señor. Yo te di por profeta a las naciones. Para ser instrumento en las manos de Dios,
tuvo que haber hecho Dios para que tú estuvieses aquí. Mi Dios me tuvo que ir a buscar a mi casa. O mejor dicho, tuvo que mandar a gente a hablarle en mi casa. Pero qué bello es cuando Dios te llama para que seas instrumento en sus manos. Yo te di por profeta a las naciones, le dice el Señor a Jeremías. Hermano, yo no sé hasta ahora qué te ha dicho el Señor. Yo no sé qué ha hablado Dios a tu vida. Yo no sé con qué propósito te ha llamado el Señor. Yo no sé si te han profetizado, te han hablado. Pero de lo que sí estoy seguro es que Dios te llamó un día para usarte, para bendecirte, para glorificarse en tu vida. Dios te llamó para usarte. Porque qué bueno es estar solamente, pastora. Aleluya, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios. Pero ahí sentado. Cuando Dios te llama, cuando el Señor hace el llamado, cuando te convoca, cuando te invita, es para mostrarte su gloria. Es para mostrarte su gloria. Es porque quiere hacer algo grande en tu vida. Es porque quiere bendecirte. Pero no todo el mundo acepta el llamado de Dios. Porque a veces queremos ser una cosa, pero Dios te llama para otra. Cuando yo llegué a los caminos del Señor, yo me veía sentado en la batería. Me veía tocando la guitarra. O tocando el teclado. Pero con tan solo 3 meses en los caminos del Señor de una persona, de una hermana que por cierto partió con el Señor, se me acerca y me pone la mano en mi hombro y me dice: varón de Dios, Dios te ha llamado como evangelista. Yo me quedé viendo, pero yo ni entendía lo que me estaba diciendo. Tenía yo 3 meses en los caminos del Señor y iba así, tú sabes, esporádicamente a la congregación. Por motivos de empleo. Pero Dios comenzó a tratar conmigo en mi vida. Dios comenzó a obrar. Porque cuando Dios te dice algo, cuando Dios habla a tu vida, cuando Él te llama y te dice que va a hacer algo contigo, Dios lo hará. Dios lo hace. Le dijo a Jeremías: yo te di por profeta a las naciones. A las naciones. Y hoy estamos oyendo las profecías de Jeremías. Hoy día nosotros vamos al libro, a la escritura. Leemos las profecías. Leemos la palabra allí. Porque ese hombre se dejó usar por Dios. Fue instrumento en las manos del Señor. Qué bello es cuando nosotros nos ponemos en las manos de Dios y que Dios haga como Él quiera. Que Dios haga a su manera. Pero sabe que a veces es difícil cuando Dios quiere hacer a su manera, pero el hombre quiere hacer otra cosa. Qué cosa más tremenda. Pero cuando Dios llama hay que obedecer. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Cuando Dios llama hay que decir amén. Así como el profeta Samuel, ¿lo recuerda? Cuando Dios comenzó a hablar a Samuel, en el primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 4, Jehová llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. heme aquí. Una palabra tan sencilla, una palabra tan
importa. Heme aquí. Pero el heme aquí, oiga bien, el heme aquí cuando Dios llama, el heme aquí cuando Dios te llama significa muchas cosas. El heme aquí quiere decir, Señor, yo voy a dejar, si es posible, mi casa, si es posible, mis comodidades. Yo voy a dejar, Señor, algún vicio que tenga. Yo voy a dejar, Señor, lo que mi carne está pidiendo por servirte a ti, alabado sea Dios. Porque cuando Dios llama, hay que obedecer. Amén. Ese es realmente el heme aquí. Yo haré lo que tú digas. No ese heme aquí como el que muchas veces se canta pero no se vive. ¿Cómo es que dice la alabanza? Heme aquí, envíame a mí, yo iré por aquello. Y cuando les toca, pastor, aquí estoy ocupado, pastor, yo no puedo, hermano, es que yo no voy a poder hacer eso. Si queremos que Dios nos use y ser instrumento en las manos del Señor, debemos atender el llamado, alabado sea Dios. Debemos atender el llamado del Padre. Aleluya. Qué cosa tan tremenda. Hay gente que Dios no la llama pastora, pero quieren ser. Y hay gente que Dios los llama, pero no quiere. Qué cosa tan contradictoria. Hay gente que Dios las está llamando y le dan la espalda a Dios. Hay gente que Dios le dice audiblemente tienes que hacer tal cosa. ¿Quién hablaría? No, esas son cosas mías. Dios hablando, Dios llamando. A veces el hombre le cuesta atender el llamado de Dios. No es fácil. No es fácil, pero tampoco imposible. Sí se puede, dice la palabra del Señor. En el Evangelio de Mateo. En el Evangelio de Mateo capítulo 9, versículo 9 dice, pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Yo no sé qué tiempo tiene usted siguiendo al Señor. Yo no sé si en algún momento se ha desviado y ha dejado de seguir al Señor. Pero lo que importa realmente es el hoy. Lo que importa realmente es el hoy. Si tú estás caminando como Dios quiere que tú camines. Si estás caminando realmente rumbo al propósito, al plan de Dios para con tu vida. Aleluya. ¿Es usted un instrumento en las manos del Señor? ¿Ha atendido usted el llamado que Dios le hizo? Si eres predicador y no estás predicando, estás fuera del propósito. Si eres maestro y no estás enseñando, entonces estás fuera del propósito. Si se te ha asignado una tarea y tú no estás cumpliendo con ella, entonces estás fuera del propósito. No estás atendiendo el llamado que Dios te hizo en tu vida. Hermano, atendamos el llamado que Dios nos ha hecho.
Alabado sea el Señor, hermano. Hermano, Dios es bueno y para siempre su misericordia. Qué bueno es cuando Dios nos llama y podemos decir, heme aquí. Y que digamos, heme aquí, sin prejuicio. Porque si Dios te ha llamado, aleluya, si Dios te ha llamado para servirle, si Dios te ha llamado con un propósito, recuerde que usted no le va, aleluya, a servir, oiga bien, directamente al hombre. Sí, en momento tiene que ser servidor y hallar gracia para con los hombres, y obviamente sí nos toca. Pero usted le va a servir primeramente a Dios. Hay gente que se atreve a decir, no, es que yo para servir así, en una iglesia así, yo prefiero quedarme como estoy. Esas son excusas para no atender el llamado de Dios. No nos podemos excusar detrás de los errores de los demás para no cumplir con el propósito del Señor. Si Dios te llamó, solamente tienes que decir, heme aquí. ¿O será muy difícil eso? ¿Será muy difícil decir, heme aquí? Puede decir usted esta noche, heme aquí, Señor. Heme aquí, Señor. ¿Puede decir usted esta noche, heme aquí, Señor? Heme aquí, Señor. No, yo creo que no me expliqué. ¿Es usted capaz de decirle hoy, esta noche al Señor, Señor, heme aquí, yo haré lo que tú quieres que haga, yo haré lo que tú me mandes hacer? Aleluya, gloria a Dios. Heme aquí, Señor, yo haré lo que tú hagas. Pero el Señor no te va a obligar tampoco. Pero qué bello es cuando atendemos el llamado de Dios. Aleluya. Porque Dios es bueno. Dios es bueno. Todo el tiempo. Hermano, atendamos el llamado de Dios. No desviemos nuestra mirada del Señor para ser instrumento en las manos de Dios. En tercer lugar, debemos ser capacitados. Allí en el libro de Jeremías, capítulo 1, versículo 9, dice la palabra: y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová: he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Según el diccionario secular, la palabra capacitado es equipar, surtir, preparar perfectamente, completar para un propósito especial. Eso es, o eso significa la palabra capacitado. Cuando Dios escoge a alguien, lo llama, también lo capacita. También lo capacita. Porque recuerda las palabras que dijo Jeremías al Señor. No, Señor, es que tú sabes que yo soy un niño, no sé hablar. Es que, mira, yo, Señor, no camino bien. Mira, es que tengo un brazo torcido. Mira, Señor, es que tengo esto, tengo aquello, tengo... El hombre siempre va a buscar una excusa para evadir a Dios. Usted no ha oído esa frase muy común en todo el mundo. Cuando le dices, ¿quieres aceptar al Señor como tu único y suficiente Salvador? ¿Cuál es la frase que más se ha oído cuando se hace esa pregunta? Todavía no.
la respuesta que más se oye es no. Es que no estoy preparado. Estoy preparado todavía no. Adelante. No, ahorita no estoy preparado. Ojalá y esa gente se preparase para aceptar al Señor. Ojalá y haya una preparación. Ojalá y existiese. Mentira. Mentira. Pero Dios, oye bien, Dios te escoge, te llama y te capacita. Cuando tú piensas que no puedes, cuando tú piensas que tú no vas a poder, Dios te dice, sí, sí puedes hacerlo. Gente, oiga bien, gente que no sabe tan siquiera leer, hoy día le sirven al Señor, predican para Dios, alaban a Dios, glorifican el nombre del Señor. Porque Dios los ha capacitado. Mira lo que dice el Señor allí. He puesto mis palabras en tu boca. Porque Jeremías dice, yo no sé hablar. Es que no van a ser tus palabras, van a ser las mías. Es que no vas a ser tú. Es Dios a través de ti. Ay, Señor, pero es que eso es demasiado para mí. No, es que no eres tú. Es Dios. Es Dios a través de ti. Señor, es que yo no sé predicar, es que yo no sé cantar, es que... Pero es que ¿quién nació aprendido? A ver, levante la mano aquí el que nació aprendido. Ninguno. A ver, levante la mano aquí el que nació con todas las virtudes que hoy día tiene. Dios mío. No veo ninguno. Lo que ahora tienes, lo que hasta ahora eres y lo que serás, es porque Dios le ha placido. Es porque al Señor le ha placido. Es porque Dios es bueno. Es porque Dios ha sido bueno. Y es donde dice la palabra que Dios nos capacita. Dice la palabra del Señor en el libro de Ezequiel, capítulo 3, del versículo 1 al 4. Y me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas. Come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que te doy. Y lo comí y fue en mi boca dulce como miel. Luego me dijo, hijo de hombre, ve y entra en la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras. Entonces Dios es Dios, hermano, el que nos capacita. Es el Señor el que nos prepara. Es Dios quien pone en ti la virtud, el don, el talento, el ministerio. Es Dios el que hace todas las cosas en tu vida. Es el Señor el que hace todo eso para que tú puedas hacer su obra. Para que tú puedas servirle y ser un instrumento en sus manos. Ser un instrumento en sus manos. En las manos de Dios. En las manos de Dios, hermano, usted tiene un gran valor. En las manos del Señor usted tiene un gran valor. Amén. Gloria a Dios por esos dos amén.
En las manos del Señor usted vale mucho. Amén. Usted vale mucho. Dios está obrando. Dios está obrando. Amén. Para Dios nada es imposible. Para el Señor nada es imposible. Si Dios te llamó, Él te capacita. Él te va a dotar. Él te va a equipar. Él va a poner en ti lo que tú necesitas. Jeremías necesitaba palabra. Dios le dio palabra. Ezequiel necesitaba palabra. Dios le dio palabra. A ver, ¿qué necesitas tú? Palabra. A ver, ¿qué necesitas tú? Puedes decirle a Dios. Tú puedes decirle a Dios. Señor, tú sabes que necesito sabiduría. Señor, yo necesito que